Ridgway nació en Salt Lake City, Utah, hijo de Mary Rita Steinman y Thomas Newton Ridgway. Tiene dos hermanos, Gregory Leon y Thomas Edward. Se crió en el barrio de McKinney de Seattle, Washington. La vida en el hogar de Ridgway era algo problemática. Los familiares han descrito a su madre como dominante y han dicho que el joven Ridgway fue testigo de más de una discusión violenta entre sus padres. Cuando de niño, Ridgway tenía la costumbre de mojar la cama. Su madre a menudo sería la que descubría los accidentes y lo bañaba de inmediato. Ella lo menospreciaría y lo avergonzaría frente a su familia. Desde una edad temprana, Ridgway tuvo sentimientos conflictivos de atracción sexual e ira hacia ella. Cuando era niño pequeño, Ridgway fue probado con un coeficiente intelectual de 82, lo que significa baja inteligencia, y su rendimiento académico en la escuela era tan pobre que en un momento de la escuela secundaria tuvo que repetir un solo año escolar 2 veces para alcanzar calificaciones lo suficientemente decentes como para aprobar. Sus compañeros de clase en la escuela secundaria Taí lo describen como agradable, pero en gran medida olvidable. Sus años de adolescencia, sin embargo, fueron problemáticos. Cuando tenía 16 años, apuñaló a un niño de 6 años, que sobrevivió al ataque. Había llevado al niño al bosque y luego lo apuñaló a través de las costillas en su hígado. Según la víctima y el propio Ridgway, se alejó riendo y diciendo: "Siempre me pregunté cómo sería matar". Gary Ridgway es un asesino en serie a los 18 años. Mientras estaba en la escuela secundaria, Ridgway se unió a la Marina. Después de graduarse, se casó con su novia de la escuela secundaria, Claudia Burrows, y fue enviado a Vietnam, donde sirvió a bordo de un barco de suministros y vio el combate. Durante su tiempo en el ejército, Ridgway comenzó a pasar mucho tiempo con prostitutas y contrajo gonorrea por segunda vez. Esto lo enfureció, pero siguió teniendo relaciones sexuales sin protección con prostitutas. Mientras tanto, su esposa Claudia, sola y de 19 años, comenzó a salir de nuevo, y el matrimonio terminó rápidamente en un año. Amigos y familiares, interrogados sobre Ridgway después de su arresto, lo describieron como amable pero extraño. Sus 2 primeros matrimonios resultaron en el divorcio debido a las infidelidades de ambas parejas. Su segunda esposa, Marcia Winslow, afirmó que la había puesto en un estrangulamiento. Ridgway se había vuelto fanáticamente religioso durante su segundo matrimonio, haciendo proselitismo de puerta en puerta, leyendo la Biblia en voz alta en el trabajo y en casa, e insistiendo en que Marcia siguiera las estrictas enseñanzas de su pastor de la iglesia. Ridgway también lloraba con frecuencia después de sermones o leer la Biblia, aunque Ridgway continuó solicitando los servicios de prostitutas durante este matrimonio y también quería que Marcia participara en el sexo en lugares públicos e inapropiados, a veces incluso en áreas donde se habían descubierto los cuerpos de sus víctimas. El asesino del Green River. Fue condenado por el asesinato de 49 mujeres en el estado de Washington entre los años 1982 y 2001. Ridgway fue arrestado en 2001 y se declaró culpable de los cargos en 2003, evitando la pena de muerte a cambio de proporcionar información sobre sus víctimas. Actualmente cumple cadena perpetua en una prisión estatal de Washington. Ridgway fue apodado el asesino del Green River debido a que muchos de los cuerpos de sus víctimas fueron encontrados cerca del río Green en Seattle. Se cree que Ridgway comenzó a asesinar en los años 80 y durante años logró evitar ser capturado debido a su habilidad para ocultar su identidad y borrar cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. En 2001, la policía logró identificar a Ridgway gracias al ADN que encontraron en los cuerpos de algunas de sus víctimas. Después de su arresto, Ridgway confesó haber matado a más de 70 mujeres, aunque solo se le pudo comprobar la responsabilidad en 49 de esos homicidios. El caso de Gary Ridgway es considerado uno de los mayores casos de asesinos en serie en la historia de Estados Unidos. Su captura y condena fueron el resultado de una larga investigación y de la colaboración entre varias agencias de la ley. El caso también llevó a cambios en la forma en que la policía y los investigadores abordan los casos de asesinatos en serie. Después de su condena, Ridgway dio detalles sobre sus crímenes y las formas en que seleccionaba a sus víctimas. La mayoría de ellas eran prostitutas o mujeres que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad y a menudo eran estranguladas hasta la muerte. También admitió haber regresado a los lugares donde había dejado los cuerpos para tener relaciones sexuales con ellos. A pesar de su confesión y condena, muchos de los familiares de las víctimas siguen buscando respuestas y justicia.
Algunos han criticado la forma en que se manejó la investigación y el hecho de que Ridgway no haya sido condenado por todos los homicidios que confesó haber cometido. El caso de Gary Ridgway ha sido objeto de varios libros y documentales y ha inspirado películas y series de televisión. Su historia sigue siendo un recordatorio de la crueldad y el peligro que puede representar un asesino en serie, así como de la importancia del trabajo conjunto de las autoridades para capturar a estos criminales. Además, el caso de Ridgway también ha llevado a la reflexión sobre la forma en que se trata a las mujeres en la sociedad, especialmente a aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y son vistas como desechables por algunos individuos. También ha llevado a un mayor reconocimiento y apoyo a las víctimas de la trata de personas y la explotación sexual. En 2011, Ridgway hizo una declaración pública en la que pidió perdón a las familias de sus víctimas y admitió la culpa por sus crímenes. A pesar de esto, su legado sigue siendo uno de terror y violencia, y su nombre sigue siendo sinónimo de uno de los casos más notorios de asesinatos en serie en la historia de los Estados Unidos. En resumen, Gary Ridgway fue un asesino en serie que cometió 49 homicidios de mujeres en el estado de Washington entre los años 1982 y 2001. Fue apodado el asesino del Green River debido a que muchos de los cuerpos de sus víctimas fueron encontrados cerca del río Green en Seattle. Después de años de investigación, la policía logró capturarlo en 2001 gracias a pruebas de ADN y confesó haber matado a más de 70 mujeres. Fue condenado a cadena perpetua en 2003 a cambio de proporcionar información sobre sus víctimas. El caso de Ridgway sigue siendo uno de los casos más notorios de asesinos en serie en la historia de Estados Unidos y ha llevado a cambios en la forma en que la policía y los investigadores abordan los casos de asesinatos en serie. El caso de Gary Ridgway también ha llevado a una mayor conciencia sobre la violencia de género y la forma en que las mujeres son tratadas en la sociedad. Ridgway en su mayoría apuntaba a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, como prostitutas, y su caso ha llevado a la reflexión sobre la forma en que la sociedad trata a estas mujeres y cómo se puede prevenir la violencia de género. A pesar de que Ridgway ha sido condenado, su legado sigue siendo uno de terror y violencia, y su nombre sigue siendo sinónimo de uno de los casos más notorios de asesinatos en serie en la historia de los Estados Unidos. Su captura y condena son un recordatorio de la importancia del trabajo conjunto de las autoridades y de la necesidad de seguir luchando contra la violencia de género en todas sus formas.